Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Advertencia. Las ideas que se expresan a continuación son el reflejo de nuestras mentes encerradas. Ya no somos los que decimos. Nadie escribe el texto. Banda sonora, donde el cine se escucha. Lloran ríos de sangre por la ciudad. En ese micromundo porteño donde seres oscuros juegan sus cartas sabiendo que siempre tendrán el ancho de espadas para clavarnos el puñal. Seremos sombras escondidas detrás de los arbustos menos florecidos, transitando esos caminos en medio de aulas descascaradas y hospitales desvencijados, mientras los chupasangres nos muestran su propia realidad desde las redes sociales, regalando sonrisas en público, pero destrozando los sueños de los nadies desde la comodidad de sus reposeras. Seres agazapados, atentos a sacar provecho ante cualquier tragedia, esperando el momento para salir con los bastones de punta, para dejarnos las marcas en el cuello y reírse descaradamente, vampirizando cualquier intento de levantarnos. Desde un sur olvidado, habitado por marionetas fantasmas, con un nuevo señor cobranza, engordando su billetera mientras la nuestra desaparece y quejándose con sus amigos de turno, con los medios, satanizando a quienes les dan de comer, con una multitud de gente que solo mira su propio ombligo mientras sigue alimentando sus vicios, encerrados sin poder salir de nuestro laberinto, voraces profetas del odio con las máscaras atornilladas, para llenarnos de temor y obligarnos a permanecer presos en nuestra ciudad.
Muy buenas noches, y de esta manera abrimos las puertas de este bolichete que dimos en llamar Banda Sonora, donde el cine se escucha. El que maulla es mi amigo Alan Beneit. Resignificando el maullar. terror. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, buenas noches o buenas tardes. ¿Cómo Buenas es? noches. No sé qué dije al principio. Después Ya viernes hasta el ahora tape. es buenas noches. El que está del otro lado es el señor... Ahí está, eso es un... Bueno, más o menos. Es mi amigo, el señor Marcelo de Nicola. ¿Cómo le va? Buenas noches para todos, buen viernes. Ahí se están quejando, claro. Bueno, ¿y cómo es lo otro? ¿Qué se llama? Habría que preguntarle a los oyentes. Ya se van a enterar. Escriban por al qué. 0800, Claro. no me importa. ¿Qué me importa tu tópico.com? Y bueno, las formas para comunicarse con el bolichete, no ahora o cuando quieran, de Nicola. El mail es bandasonora.cine@gmail.com. Póngale alegría, ¿no? Porque lo leí ahí como... Estamos ahí, Es que estoy tranquilos. concentrado en hablarle al micrófono. Ah, Ahí va. a esa. Es el gruñido. Después, No sé qué, una risa. Una risa Moira le socarrona. dicen los psicólogos. Dale. ¿en qué estábamos? Sí, te estábamos tapando cada vez que decías alguna manera de comunicarte con el bolichete. Bueno, el mail es bandasonora.cine@gmail.com. Después tenemos el Facebook, que es Banda Sonora, donde el cine se escucha, donde estamos transmitiendo en vivo en este momento. Hola. Tenemos el Instagram, que es banda-sonora-cine, y el Twitter, que es Banda Sonora 2015. ¿Tiene movimiento el Twitter? ¿Cómo? Le mandamos un saludo al gran Philippe Lenoir, que nos retuitea todo lo que ponemos. Supuestamente francés, eso es lo que dice. Esperamos que que sea sea francés. Pero Si no tiene unos es problemas. es nuestro gran fan, me parece. Mirá, Felipe. Y ayer, como fue el cumpleaños de Godard, más retuiteó, obviamente. 90 años Estaba cumplió como Jean-Luc. Y bueno, Este programa es muy amigo de Jean-Luc Godard. Fuimos invitados a la fiesta, pero como está la pandemia, esto no le podemos... dijimos no, los pasajes para el 2022, aguantá 2 añitos, le dijimos. No, esperemos que llegue. Y bueno, si no, tenemos el... 90 cumplió. Qué ganas, ¿eh? Qué ganas de vivir. Y sigue filmando. Hizo el libro de las imágenes, ¿no? No, pero no. eso es más viejo. No, pero hizo... Porque hizo Adiós Tiene al algo lenguaje. ahora. Hizo algo con la música, algo con las imágenes, Sí. hizo algo con el lenguaje. O sea, sus últimas películas tocaron los diferentes sentidos. Eso estuvo bueno. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, el blog es Banda Sonora, donde el cine se escucha.blogspot.com.ar. Ahí tienen análisis, editoriales, la historia de cada director, como de Godard, por ejemplo, cuando hicimos películas de él. Está la película, el link de la película, si quieren verla, generalmente. Y también está el programa para escuchar en audio, que se puede escuchar en Mixcloud. Cuando haces clic en programa número, te aparece te abre la ventana emergente de Mixcloud, que también puede estar, si tenés Spotify, nos buscas como Banda Sonora, donde el cine se escucha en Spotify. Y ahí Estamos en también todos estamos. lados. No moleste. En Radio Positiva también, señor. Radio señora. Positiva, si ustedes no quieren escuchar el programa que se perdieron el viernes pasado, nos escuchás por Radio Positiva los jueves a las 19. Le mandamos un saludo a Pablito de allá de la radio. También mandamos, ya que estamos así saludando a todo el mundo, ¿a quiénes? A los muchachos de Lutería en Congreso. Nos están esperando, les prometimos... Ya. Ahora, en breve nos estaremos viendo. Lutería en Congreso, servicio integral de lutería, construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda. Bartolomé Mitre 1468. Llegás con lo que te tome, llegás a Bartolomé Mitre 1468. Buscalos en Facebook e Instagram. Lutería Congreso. Ahí en el corazón de la música, ¿no? En la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí tenés A Pasito de la Perla. A Pasito de la Perla. Que ya no es Donde más se la Perla y compuso que, la balsa. que tampoco es tan a pasitos. Pero bueno, Bueno, vamos a ponerle onda. Son un par de cosas. se puede. Te vamos a hablar de una película hoy, por eso los gruñidos que no son gruñidos, los gemidos que no son gemidos y esas cuestiones que se escuchan de fondo. Una película oscura, de miedo, diría una amiga mía, de las de llorar, dice. De las de llorar. De llorar y de miedo, dice. Hermosa. Perfecto. Sí, bien claro y bien directo, ¿no?
Si vas a encasilla de esa manera. Totalmente, ¿qué le va a comedia? ¿Qué le vas a...? Cómico picaresco. Olvidate. Te vamos a hablar de un clásico. Alguna vez tratamos una película parecida, pero esta es la primera que salió de esa novela. Te estamos hablando de la película Nosferatu de nuestro amigo Murnau, y suena así la sinopsis. En 1838, Hutter, un joven ayudante de notario, viaja hasta Transilvania para concluir una venta con el dueño de un castillo de los Cárpatos. Después de los amenazadores encuentros y los funestos presagios que ha ido encontrando a lo largo del camino, es recibido por el extraño conde Orlok. Tras la primera noche, Hutter se levanta con una marca de colmillos en su cuello, pero prefiere pensar que son simples picaduras de insectos. Sin embargo, el conde resulta ser la reencarnación del vampiro Nosferatu. ¿A dónde vas con tanto apuro, joven? ¿No te das cuenta de que nadie se escapa de su destino? En el año donde la tierra gira menos veloz, dejaste escapar tus pensamientos. Te contagió la inmovilidad y abrazado tu almohada te despediste de aquel tren que se detuvo y te esperó más que nunca. No llores cuando veas tu ticket sin perforar. ¿A dónde vas con tanto apuro, joven, ahora que ya no hay destino? Como reacción al impresionismo, se considera que el expresionismo surgió entre 1905 y 1910 en Múnich, con el propósito de oponer a las impresiones objetivas de la realidad, la expresión del artista vista como una interpretación más subjetiva que de forma de la realidad. Esta vanguardia artística respondía a la amargura del ambiente artístico e intelectual de Alemania en la última parte del período de la paz armada, entre 1870 y 1914, y se extendió hasta después de concluida la Primera Guerra Mundial. Los expresionistas defendían lo subjetivo, lo irracional, y entre sus manifestaciones se hacía alusión a lo sexual, lo sobrenatural, lo demoníaco, lo fantástico y lo terrorífico. Partiendo desde este encuadre y dentro del auge de este periodo, traemos hoy la obra de Nosferatu del alemán Murnau, estrenada en marzo de 1922. La película es una adaptación no autorizada y no oficial de la novela, ya hablaremos por ahí si tenemos algunos datos extras para comentar, de la novela Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897. El estudio detrás de esta obra, Prana Film, fue un estudio de cine alemán mudo de corta duración, fundado en 1921 por Enrico Dickmann y el artista ocultista Alvin Grau. Dickmann y Grau le dieron a Henrik Galing la tarea de escribir un guión inspirado en la novela de Drácula. Galing era un especialista experimentado en romanticismo oscuro. Ya había trabajado en El estudiante de Praga de 1913, una historia corta de Edgar Allan Poe, y en el guión del Golem, Cómo él llegó al mundo, en 1920, y dirigida también por Paul Wegener. Veremos reflejado aquel movimiento artístico en las actuaciones, que muestran expresiones emocionales exageradas, y algún juego con las sombras cuando entra en escena el conde Orlok. Pero la astucia e ingenio del director alemán se ve claramente en el manejo de algunos planos que para la época eran poco comunes, y los efectos provocados en ciertos pasajes que son potenciados por secuencias con un timing muy preciso. Serán quizás el inicio de lo que luego veremos perfeccionados por el gran Eisenstein. Dividida en 5 actos, veremos y podremos ejemplificar el reflejo de la capacidad artística de predecir, representar y denunciar contextos sociales adversos, en donde el conjunto de la obra narra una Alemania movilizada por el nazismo. Podremos divisar el gusto del director por la pintura. En algún momento él expresó su deseo trunco de ser pintor. Por ese motivo no reparó en homenajear obras a lo largo de su vida y a lo largo de su carrera filmográfica. En Nosferatu estará representado el expresionismo, el romanticismo oscuro, o quizá lo que quedaba de aquel movimiento, y su gusto por el teatro y la pintura. Allí estará la oscuridad a lo largo de todo el largometraje, simbolizando la incertidumbre de la época.
También será la vida de una inocente, Ellen, la que deberá apagarse para que finalice aquella pesadilla. Como vimos y al parecer seguiremos viendo, será la sangre derramada de los inocentes la que apure a la oscuridad para darle lugar a un nuevo día de sol, que podrá no ser la promesa de ningún paraíso, y aunque siga siendo infierno, podría ser encantador. En labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Te voy a salvar esta noche, que el infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta noche está encantador. Tu infierno está encantador. Esta noche. ¿Por qué no te dejas de pensar en labios que besan frío? Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Voy a salvarte esta noche, que el infierno está encantador. Este infierno está embriagador.
Seguimos en Banda Sonora donde el cine se escucha. Estás en Radio Arroba y sonó hasta recién Preso en mi ciudad. Todo redondo, ¿eh? Todo, redondito. Salió redondo hasta Patricia Rey y sus redonditos de ricota, y también El infierno está encantador esta noche, del mismo autor. Sobre Preso en mi ciudad, el Indio Solari, en el libro, ¿no? Recuerdos que mienten un poco, decía: ¿por qué preso en la ciudad, no? Preso en mi ciudad, le pregunta, ¿no? Figueras. Y él dice: es que no existía seguridad alguna de que no volviese el quilombo del que habíamos zafado recién. De ahí viene la sensación de estar atrapado en libertad. La imagen de la Plaza de Mayo llena, aplaudiendo al borracho de Galtieri durante Malvinas, me había quedado grabada de modo traumático. Vergüenza ajena, dice, ¿no? Y después agrega: lo importante es, porque le preguntan, apenas uno registra el verso, una vez le hice el amor a un Drácula con tacones, ¿no? Esa famosa frase. No puede dejar de oír, dice Figueras. Quiere saber qué está pasando, cómo sigue esa historia. Entonces el indio responde: lo importante es atraer de entrada, generar una mínima zozobra, una inquietud que desacomode al que escucha y movilice su expectativa. A partir de ahí, lo importante ya no es lo que yo digo, sino lo que esa lírica le dice al que la recibe, lo que le sugiere, lo que pinta en su cabeza. Ante todo, uno es un detonador. Esa frase era parte del delito americano. En un tramo se describían ciertos shows. Los Marconi hacían una performance sexual, Johnny Masticaballas cantaba rock, y ahí apareció el Drácula con tacones, que ya se había insinuado en algunos dibujos. Igual siempre escapa diciéndole: te lo dejo a tu criterio, ¿no? Totalmente. Me pregunta por Exacto. cualquier letra, dice, bueno, uno tira ahí la puntita del hilo y bueno, el oyente... El oyente después decide. Decide, ¿no? Pero fíjate, esta tiene mucho que ver, me parece, con la película que estamos hablando, porque esta forma de hacer arte, ¿no? De sacarle las capas a la cebolla para encontrar el corazón, fondo, ¿no? claro. Ahí está el expresionismo. Eso es el expresionismo. Se dedica a eso el expresionismo, a buscar esa esencia, a molestar, a ese primer verso que te descoloque. Eso es el expresionismo. Claro. A modificar la foto. A modificar la foto, a modificar las formas también, ¿no? Medio lo que te decía Alan recién. Esta historia es un movimiento, acordate, que empieza con unos estudiantes de arquitectura, entonces ahí ya los tipos van a empezar, que se empiezan después a dedicar a la pintura, ¿no? Ahí ya van a empezar a modificar los puntos de fuga en las imágenes, porque eran tipos que venían de ahí, de ver eso, ¿no? Más todo el bagaje cultural y que tenían Sí, encima, de ¿no? época, ¿no? Venían del impresionismo, o sea, ya la figura, la forma figurativa ya se empezaba a deformar. Entonces el impresionismo se empieza a fijarse en la luz más que en el objeto. Entonces ya la mirada sobre el objeto empieza a desvanecerse, sino a fijarse en lo que afecta a ese objeto, en lo que lo dibuja, en lo que lo forma, para llegar después al expresionismo, en donde ya el objeto está bastante deformado, para irse después al surrealismo, donde ya no va a haber objeto. Se preguntan qué objeto después, ¿no? Claro. Es lo interesante, ¿no? del expresionismo y de otras corrientes, ¿no? Cómo traspasa diferentes artes, ¿no? Porque pasa por la arquitectura, pasa por el cine, la pintura, la música, La literatura. la literatura, la danza, o sea, todas diferentes, porque si uno se pone a pensar qué tiene que ver la arquitectura con la danza, por ejemplo, o con la pintura, pero todo se une a través de diferentes ojos que intentan contemplar todo, ¿no? Todo bajo un mismo universo, digamos. A mí me gustaría a veces poder entender o poner en contexto, digamos, en cuanto a la actualidad, ¿no? Procesos artísticos que se están dando hoy, porque hoy, digamos, estamos recorriendo, digamos, una parte de la ruta que está movilizado, ¿no? Sí. O sea, mundialmente hay mucho movimiento. En esa época recordemos que era la promesa de la industrialización, ¿no? Donde la promesa del gran capitalismo, digamos, terminó deformándose y terminó en la Primera Guerra Mundial.
Pero hoy en día vemos eso, digamos, hacia atrás y ahí podemos entender el movimiento del expresionismo en contexto con lo que estaba pasando en la situación. Estaría buenísimo ver, siempre me encantaría, ¿no? Poder plasmarlo eso en la actualidad y ver por dónde está pasando la cosa, ¿viste? Porque el día de mañana, de acá a 20 años, vamos a decir, bueno, cuando tuvo la pandemia, pasaba esto. ¿Cuál fue pasaba esto en el cine, cuál fue la pasaba esto en corriente, música. digamos? Hoy como que está todo como muy elastilizado, digamos, de elástico, ¿no? No sé cómo, no me sale la palabra. Elastizado. Porque, claro, no hay una unificación en cuanto a criterio que unifique las diferentes expresiones artísticas. Porque vas del rap al rock and roll, de la pintura a la danza, pero con diferentes matices, diferentes colores, diferentes estilos. Antes estaba como muy puntualizado. O sea, el expresionismo era el expresionismo en la pintura, en el cine, en la música. Y en una época también, que fue la época del 10 al 20, Bueno, sobre todo, también, digamos. Claro, había como, digamos, piedras fundantes y habían, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, como que terminaba un periodo o empezaba otro, ¿no? Había como unas piedras angulares que daban principio y fin a un movimiento diferente. Sí. Hoy como que eso como que está como más deformado en ese sentido. Está más globalizado, quizás. Y creo que vos estás buscando como decir cuál sería la corriente que engloba todo esto. Que engloba lo que está pasando ahora. La cosa es que ya hay tantas corrientes que los movimientos, la mayoría ya existen, digamos. Los movimientos o las corrientes o los distintos tipos no digo de que esté cosas. mal. Por ahí está pero- bueno eso, que no pero- esté hegemonizado un movimiento. Habría que preguntarse por ahí qué es la vanguardia, ¿no? Claro, eso, no hay ninguna. Bueno, claro. Hoy no hay, quizás no hay No me grite, por favor, voy a bajar el volumen. Bueno, para una no vez que te escucharlo. habla el micrófono, dejes. Quizás hoy no hay una vanguardia tan visible, si no son tantas las ya conocidas. Por ahí hay alguna vanguardia que uno no conoce y en este momento no es tan visible en este mundo globalizado. Hay una me frase parece. sobre las vanguardias que no recuerdo, pero siempre anda. Yo soy picando la por vanguardia, dice Charly García. El tema es que preguntarse si esto primero, empezar por qué es una vanguardia, cómo se generan las vanguardias artísticas. Hay poder ahí también, ¿no? ¿Habrá Hay poder? disrupción. ¿O hay disrupción? Y es lo que me interesa a mí de una vanguardia. Hay descomposición, hay deconstrucción. Eso es una vanguardia. Hay una suma de errores, dice otro amigo, Fito Páez. Bueno, hoy que podríamos- es una vanguardia. Y está muy bien. Hoy podríamos- Pero ¿por qué está muy bien? Porque como estaba formado el arte hasta ese momento, hasta el momento disruptivo de la vanguardia, funcionaba con ciertas leyes. Esa suma de errores para ese momento Formar otra estructura. forma otra estructura. ¿No? Es como cuando el primer mono se levanta y se pone de pie, era un mono enfermo eso. Entonces, la evolución surge de una enfermedad. Ya voy, denme 2 segundos. La evolución surge de una enfermedad. Acá pasa lo mismo. Era un mono enfermo porque era un mono distinto, que se paró. Entonces, tuvo Eran otra esos cualidad. loquitos que cambiaban las formas. Acá pasa lo mismo, ¿no? Son otras de errores, de lo que para ese momento estaba considerado como error, se forma una estructura nueva, Claro. ¿no? Con un poder nuevo. No, me hiciste pensar, hablando de vanguardias y todo eso, cuando dijiste la desconstrucción. Y creo que hoy es quizás lo más vanguardístico de alguna manera, ¿no? La desconstrucción del ser humano, la igualdad de género, los proyectos de ley de legalización de aborto, la lucha contra la violencia de género, la lucha del ESI, ¿viste? O del lenguaje mismo. Creo que eso por ahí es la vanguardia que en este momento está transitando el mundo. Vanguardia por llamarlo de alguna Claro, manera. La gran vanguardia Sí, es esa. sí, La sí. única revolución Y la única, sí. que hubo fue esa, creo yo, la cual desde acá ustedes ya saben que apoyamos abiertamente. Hay que ver eso cómo se refleja en el arte. Claro, ahí. Todavía no Ahí escuché una canción con idioma inclusivo, por ejemplo. Exacto. Sería interesante. Hay que ver cómo se refleja en la pintura, hay que ver cómo se refleja en el cine. En el cine por ahí está un poco más reflejado.
igual a mí me interesa esto, ¿no? Romper artísticamente con bloques muy fuertes de poder, ¿no? Y esta película, Nosferatu, me parece que... Estamos hablando recién del expresionismo, ¿no? Y hubo una discusión previa al programa sobre ¿es expresionista o no? Entonces, Claro. bueno, volaron sillazos. Algunos decían que no, que tenía que ver con el romanticismo. Yo sostengo, que no sé si es la voz del grupo, pero por lo menos mi opinión es que es una obra que tiene condimentos y tiene objetos netamente expresionistas. Sí. El personaje principal. de hecho. Principal, listo. Es que a veces solo basta con utilizar bien el recurso. Vos Bien tenés el una recurso. escala pentatónica en el blues, Ahí estamos. que es una escala muy básica, pero sabés utilizarla, entonces sabés representar el blues. Acá lo que hace ¿Está hablando de mí? el Perdón. director alemán, no, para nada. Usted Ni no sabe interpretar el blues. Ni eso. Pero acá lo que tenemos con el director alemán es que utilizan de una manera muy básica funciones del expresionismo, como por ejemplo las expresiones emocionales, o por ejemplo el juego de sombras que hace con Nosferatu, con Orlok, que está ahí. Eso es expresionismo y es esa pentatónica y es esa estirada de blues que te tira y vos decís, bueno, esto es blues, esto es expresionismo. ¿Dónde está el expresionismo? En el relato. Pero, digamos, hay después planos y otras cuestiones y otros recursos que va utilizando que ahí como que por ahí se puede llegar a desprender del expresionismo y llevarte al romanticismo oscuro, llevarte a otro tipo de arte relacionados con la pintura, que él era muy, muy fanático de la pintura. Entonces, por ese sentido puede llegar a diluirse, digamos, la idea de expresionismo en la película. Vas a encontrar una película impecable, pero impecable realmente. Es llamativo el grado de fotografía y de puestas de cámara que tiene esta película. Es muy raro. Para que te des una idea, es una película del año 22. La huelga de Eisenstein se va a hacer 2 años después. O sea, tenemos a Kuleshov en esta época funcionando, tirando data de cómo hay que... O no tirando data, pero investigando cómo hay que montar. Claro. Eisenstein todavía Después no. va a venir a explicar después. Va a venir un rato después. Tenemos a Griffith antes, con el nacimiento de una nación y todo eso, la idea del primer plano, el lenguaje narrativo cinematográfico que empieza, dicen, con él, pero estaba Potter antes también, ¿no? Con La vida de un bombero americano, que ya también había empezado a tirar data sobre el lenguaje audiovisual. Todo esto está ahí en el medio. Y tenés esta película, que no es poco. Tiene un traveling esta película. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? O sea, estamos hablando de películas silentes, con cámara fija. Te llevo otra vez a la época, ¿no? Cámara fija, la cámara no se va a mover porque A ver, eran... cine mudo, ¿no? Silente, claro. Sí. Es cine mudo, cámara fija y la acción va a pasar adelante. Por ahí corta para un primer plano. Acá hay un plano de un barco que va pasando con un traveling hacia eso no había cabeza que existiera porque no había forma técnica de hacerlo. Entonces, cuando vos te pensás esa secuencia, digo, ¿de dónde la sacó? Si no había zooms. De lo visual, obviamente, ¿no? Claro, de que vamos, yo camino me hacia una quiero puerta, acercar, claro. yo camino hacia una puerta y se me acerca. ¿Cómo Genial. hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos acercarse a la puerta y que no sea tuk, tuk, tuk? ¿Y cómo eso no es histórico? Digo, a ver, yo no lo leí en ningún libro. Yo reparé en eso al ver otra vez la película y digo, ¿cómo hizo Cuando este tipo? te- ¿Cómo se le ocurrió que el barco pase y que haya un traveling hacia el barco? Te estoy hablando de algo muy limado, ¿no? Por ahí, pero cuando ves la película te llama la atención porque hay fluidez ahí. Y si vos sos un poco perpicaz y vas viendo cómo está armado el relato audiovisual y vas reparando en eso, decís, wow, esto es cine de ahora, es Matrix. Para la época era Matrix. Hay un movimiento mucho más específico en toda la escena. En toda la escena. No, después cuando tengamos la historia del director, vamos en otra película que hizo más adelante,
tiene algo que generó solamente él y que fue el primero en hacerlo, pero lo vamos a dejar para después. Lo que es increíble también es la fotografía, ¿no? La fotografía en blanco y negro es una locura, porque se basa mucho en sombras y en luces, ¿no? Y cómo va marcando por ejemplo, cada habitación, o cómo está hecha el espacio escénico, cómo está iluminado. Es una genialidad, ¿no? Fritz Arno Wagner es el director de fotografía, que fue uno de los mejores de la historia del blanco y negro y de las películas silentes, ¿no? No es el gabinete del Dr. Caligari, donde ahí vas a ver el expresionismo al palo. Claro. Ahí sí, es nada. Todo, se te cae encima. Sí, sí. De 2 años antes, de 1920. Un loquero, digo, ahí estaba. Por eso decimos que esta es una película armada un poco más tranquila, si querés, visualmente, pero que tiene esos tintes. Claro. Falta el plano aberrante típico del expresionismo alemán. Las cámaras son con horizontes. El aberrante es cuando la cámara gira un tanto hacia alguno de los ángulos y el horizonte no es horizontal, justamente, ¿no? Sino forma una cosa oblicua, y eso hace que todo lo que fuga sea como más puntiagudo, digamos, claro, ¿no? Esa cosa puntiaguda del expresionismo. Acá no está. Acá está en la oscuridad. Acá está en lo que pesa cada personaje. Ahí está el expresionismo. Ahí está en la figura de Orlok. De Orlok, sí. Orlok Claro. de Gira, Con perdón. sus orejas, Personaje de Gira, ¿no? Las manos. las manos, la nariz, Las sombras. las sombras. Ese miedo, ¿no? Ese miedo que estaba sintiendo Alemania. Estaba viendo hoy en YouTube una presentación de la película de cuando la hacía Peña en Filmoteca. Decía, aparte el actor, Mats Schreck, era feo, dice, el tipo era feo, entonces caía como anillo al dedo, decía, lo mataba. Bueno, hasta ese momento se ha dicho que en realidad era un vampiro, realmente era un vampiro, y que la última escena dice que realmente le chupó la sangre a la actriz, digamos. Mirá. O sea, Bueno. hasta esos mitos se han generado, digamos, imagínate 1920, Hay una. en esa época, y es más, además la productora también se generó otro mito que difundía el oscurantismo. Entonces había toda una situación, digamos, que solventaba toda esa clase de mitos y de comentarios que se generaron a partir de la película. Ese mito está muy bien reflejado en la película de Elias Merich, que es La sombra del vampiro, ¿no? Donde Willem Dafoe hace el personaje Nuestro gran amigo. un Willem genio, Dafoe. hace el personaje de Shrek, ¿no? Donde hace del vampiro, ¿no? Shrek no, el gordo. No, verde. claro. Claro, de Mats Shrek, que trabaja John Malkovich, y Cary Elwes justamente hace de Wagner, el director de fotografía, ¿no? Por la que recibió una nominación al Oscar, Dafoe, por ese personaje, que es genial. ¿No ganó? Creo que no, me parece. Es impresionante esa película porque aparte copia esta que estamos hablando, esta original. Esta es la primera película que se hace, la primera adaptación del libro de Stroke. Más allá de los problemas legales que tuvieron, ¿no? Más allá. Pero esta es la primera, entonces... En verdad, por lo que tenemos entendido, miren, voy a tirar un dato. Dato En de 1922 dice que es la primera, aunque hay una película húngara que salió en 1921 que se llama Drácula Alala, que es una Qué hermoso adaptación título. Es Qué como hermoso. que no la debe conocer nadie y fue hecha un año antes, ¿no? Pero bueno, veremos, tendría que agarrarse a piña. No pegaba el nombre, porque no tenía punch. Pero bueno, es lo que aparece, ¿no? Esta de 1921 dura 65 minutos, pero bueno, la primera para la mayoría y generalmente es Nosferatu, claramente. Hay varias versiones de esta historia. Sí, hay más de 100. Estaba viendo el listado, bueno, aparte de películas de Hungría, bueno, un montón de Estados Unidos. Aparte, ya después se hicieron películas en forma de broma, de miles de cosas, ¿no? Hay películas japonesas, turcas, españolas, checas. Interesante.
Así que si ven un listado, si ustedes ponen adaptaciones de Drácula en alguna página, te aparece de todo, ¿no? Bueno, está el famoso Drácula de Bela Lugosi. Está el Drácula de Coppola también. Gran adaptación que nosotros la hicimos en este programa. Quiero ver Drácula en Pakistán igual, de año 1967, de Pakistán. Hay de todo, México, Alemania. Drácula es un personaje de acá. En España está la saga de los Drácula. Si me copé, perdón, pero me estoy riendo porque hay la saga de los Drácula y hay 70.000 películas españolas de Drácula. Y retomando la de Coppola, hay un diálogo muy hermoso en esa adaptación en donde le dice la actriz a Winona Ryder, a Gary Oldman, le dice: alejame de toda esta muerte. Y yo creo que el autor de esta canción pensó en eso cuando la escribió. Escucha, a ver.
Sonaba entonces la banda Chernobyl haciendo un cover en nuestra sección Coversando del tema de Rodolfo Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Recordamos aquella canción que él compone tras la muerte de sus tías. El asesinato, no la muerte, el asesinato de sus tías. Es un relato tremendo. Y esa idea, ¿no? Otra vez, volver a tomar a Drácula desde ahí, ¿no? Claro. Desde la vida eterna. Alejame de toda esta muerte, le dice Winona Ryder a Gary Oldman, ¿no? Es interesante pensar esa canción también, Ciudad de Pobres Corazones, de esa manera. Matan a pobres corazones, ¿no? Alejame de toda esta muerte, sacame de acá. Y hay una contradicción, ¿no? Entre la longevidad y la vida efímera, ¿no? O sea, muchas veces uno se pregunta para qué corno querer vivir tantos años, ¿no? Porque es vivir para presenciar la muerte. Sí. Uno se pone en la piel de Drácula y lo único que ve es morir gente a su alrededor. Un amigo mío dice algo muy interesante, ¿no? Sobre esa paradoja, ¿no? De la vida eterna, qué sé yo. El compañero dice que lo interesante sería ser eterno sin saberlo. No está mal. Pensalo. ¿Quién sabe si no sucede así? Ya nos ponemos esotéricos. Ser eterno sin saberlo, porque uno cuando es eterno se va menos, ¿no? Claro. Ya va a volver. Empieza a minimizar, ya es como recordar cómo te volvés a enamorar por primera vez, claro, ¿no? Entonces, si ya lo viviste. Irse a menos, ¿viste? Entonces, ser eterno sin saberlo, ahí no irías a menos. Ahí cambiás. Chernobyl, rock alternativo, ¿no? Se llaman ellos. Banda fundada en 2010 por Alejandro Cabaña y Axel Colombo. Desde la ciudad de Rosario desempolvamos el flanger del grunge, dicen, y el rock alternativo, mezclándolo con la nueva sangre que disfruta de ese vigor eléctrico nacido en los 90, buscando siempre un sonido personal, perpetuo y potente. Pretencioso esas últimas frases, pero es una banda que la verdad le hace un buen homenaje. Buscamos varias versiones del tema. El Coversando primero sale el tema por lo general y después uno busca versiones. Había gente muy conocida haciendo el mismo tema y la verdad no había captado lo oscuro que tiene esto, ¿no? Cuenta la historia que el primero que escucha el tema es Juan Carlos Baglietto. Cuando se entera que lo que había pasado con las tías lo va a ver al flaco, ¿no? A Fito, a la casa. Y entra y Fito estaba sentado en el medio de la habitación con todo apagado y con un grabador al lado. Fito en ese entonces estaba con todo, con de todo, ¿no? Pastilla, alcohol, digo. Era la gente que lo había criado de muy chico, casi la mamá murió muy joven. Murió de chico, sí, y está la famosa también historia del hotel después. Y entonces le pregunta, che, flaco, ¿y cómo estás? Así estoy. Y pone play y suena los primeros acordes de Ciudad de Pobres Corazones. Imagínate, está en el disco en el disco Ciudad de Pobres Corazones, justamente, que es un disco muy oscuro, ¿no? Que pega muy bien con el expresionismo, me parece. Sí, totalmente. Hablando de esa frase es mía. El totalmente. Es verdad. Es verdad. Esa frase, perdón que te diga, es ya de viejo. Totalmente es ya. Mirá vos. Es un tipo que ya está pasado. Uno deja a los dos compañeros solos y de repente hablan de la frase que uno repite al aire todo el tiempo. Te clavan el cuchillo por la espalda, Dieguito. Es un revisionismo de las palabras utilizadas. Vamos, dale. Totalmente. Aparte, perdón, vamos. Está pensando en no decirla. Yo sé que está pensando en no decirla. Totalmente. Desde que se lo comenté, está pensando en no decirla. Bueno, vamos con la historia de Murnau, ¿se les parece? Nacido en Westfalia, más precisamente en Bielefeld, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. No existe ninguno de los dos lugares. Paz para allá. No existe ninguno de los dos lugares. De 1888, ¿no? Qué viejo todo. Friedrich Wilhelm Murnau, o
W. Murnau. O Federico Guillermo. Federico Willy. Federico Willy. Era hijo del dueño de una manufactura textil en Bielefeld, justamente. Estudió literatura, historia del arte, filosofía y música en la prestigiosa Universidad de Heidelberg, antes de instruirse en teatro y cinematografía junto a Max Reinhardt, con quien llegó a colaborar. Max Reinhardt era uno de los grandes de ese momento, ¿no? Uno de los tipos más importantes del cine alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, Murnau realizó documentales propagandísticos y su carrera arrancó en Berlín filmando Der Knabe in Blau, El muchacho en azul, es la traducción de esa película. Esa fue la primera, en 1919, que contaba la historia del último miembro de una familia aristocrática que vive en un castillo en ruinas. Ya empezaba con algo medio... Hay una decadencia, medio ¿no? tenebroso. Los primeros trabajos se vieron influenciados por la pintura alemana del siglo XIX, cosa que trasladaba muy bien a la pantalla. Aunque muchos lo sitúan en la corriente expresionista, esto que hablábamos hoy, Murnau tuvo más que ver también con la estética romántica, por su belleza en la puesta en escena, por la sensibilidad de sus personajes y por el sentimiento trágico de sus historias. En 1920 dirige 4 films, entre los que se destacan Satanás y The Janus Head, con Bela Lugosi, el famoso Bela Lugosi, y Conrad Veidt, quien años antes había hecho El gabinete del Dr. Caligari, ¿no? Bela Lugosi se ríe así, decía Luca Prodan. Exacto. En el tema... En algún tema. Cieguito Volador. Cieguito Volador. Que lo nombro porque fue uno de los que pensé para la editorial. Mirá. Yo estoy al derecho, de vuelta a estas vos. Luego vinieron films como El camino hacia la noche, Schloss Vogelöd o Phantom, con guión de Thea von Harbaugh, mujer de Fritz Lang y futura guionista de Metrópolis, ¿no? Ese mismo toda año, la tropa ahí. claro, estaban todos los amigos. Ese mismo año también filma Nosferatu, con el que se transforma en uno de los más importantes directores del mundo. Años más tarde llegaría La última carcajada, otro peliculón, que es lo que decíamos acá, donde por primera vez se explota el movimiento de cámara, ¿no? Vos decías el traveling en... Ya en lo La había última visto a carcajada. Einstein, ¿no? Ahí, Tac. 1926, creo. Ya éramos viejos, claro. Sí, había un montón de cosas. Contando la historia de un anciano de un lujoso hotel que es despedido y empieza a decaer su vida. Luego sigue con Tartuffe, basado en una comedia de Molière. Salud. No, perdón. La última carcajada es del 24, me parece. Porque la que es de 1926 es Fausto. No le mienta a la gente. Sobre el célebre pensador creado por Johann Wolfgang von Goethe. O von Goethe. O como se dice. Todos lo Goethe. sabemos. Von Goethe, ¿no? Goethe. Con toda esa gran filmografía cuesta, llega a Hollywood para trabajar en la Fox, ¿no? Su primer película americana es Amanecer, considerada otra de sus obras maestras, la historia de un triángulo amoroso que logró el premio en los recién nacidos Oscar, que en ese momento era el de mejor calidad artística, era el premio más importante, porque el de mejor película se lo llevaba el que más éxito había tenido, digamos. Una obra más había cumbre, facturado, digamos. claro, una obra cumbre del expresionismo. Luego siguieron Los Cuatro Diablos y en 1930 llega su primer film sonoro titulado City Girl. Un año después, evitando que William Fox le ponga condiciones, se va a rodar a Tahití y a Bora Bora, tranquilo allá en las islas del Pacífico, junto al famoso documentalista Robert Flaherty, para filmar Tabú, nuevamente cine mudo, en este caso la historia de unos amantes enfrentados a los ritos y tabúes de las islas del Pacífico Sur. Lamentablemente no llegó a verlo estrenado, ya que el 10 de marzo de 1931 alquiló un Rolls Royce y el joven sirviente filipino de 14 años que conducía lo estrelló contra un poste. Y claro, ¿qué esperaba? 14 años, muchacho. Tenía que tomar la meme. Iba llorando. Al otro día, Murnau falleció por las heridas del accidente. Tenía solo 42 años y nos dejaba una filmografía increíble. Fue enterrado en Alemania, aquí vienen unos datos increíbles, ¿no? Fue enterrado en Alemania, en el cementerio de Stanford, cerca de Berlín, en el mausoleo familiar con sus padres y hermanos. En los años 70 la cripta fue profanada y el ataúd abierto, pero décadas más tarde sucedió algo peor. El 15 de julio de 2015... Algo peor, a ver qué es lo peor. El 15 de julio de 2015 se descubrió que la entrada al mausoleo había sido forzada. Caramba.
Ahora, además de volver a abrir el ataúd con una palanca, se habían llevado el cráneo del gran Murnau. Orlok. Exacto. Los restos recientes de cera derretida sobre el ataúd apuntaban a un ritual satánico, eso decían los medios alemanes, ¿no? Así que muy, muy loco, ¿no? Alguien tiene la cabecita de Murnau, a ver si lo inspira algo de expresionismo alemán para todos. Bueno, se llevaron a la cabeza de Luzbelito, no apareció más, creo. Imagínate, si no se lo llevaron. No respetamos nada ya. Nos estamos yendo. Te estuvimos hablando casi una hora de la película Nosferatu del amigo Federico Guillermo Murnau, al que le falta la cabeza. Por favor, aparezcan, muchachos, vamos. Es una cabeza. Está la familia en el medio, dale. Estos alemanes son peor que nosotros al final. No voy a hacer paralelismo de ningún tipo. No me lleve a esos lugares, por favor, se lo pido. Nos estamos despidiendo. ¿Por qué brindamos de Nicola ya? Bueno, por el paralelismo, dígalo, dale. Sí. Sáquese las ganas. Bueno, ya habíamos brindado en su cumpleaños y ahora que pasó lo que pasó y todos sabemos, por el Diego. Ahí estamos. Salud. Yo Doctor. creo a contra de Nosferatu por los que ponen la sangre, no por los que chupan la sangre, por aquellos que ponen la sangre y le ponen el velo rojo a todas las situaciones, cuando ya es demasiado evidente que hay tanto rojo que no damos cuenta y se terminan las situaciones nefastas, por ellos brindo. Salud, te brindamos por eso y brindamos por las vanguardias también, ¿no? Por los tipos que miran la realidad de otra manera, por los tipos que deciden sacarle todas las capas a la cebolla para ver algo nuevo. Salud. Nos vemos el próximo viernes. Chao.